queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos a estos días Domini, días del Señor, un día lleno de gracia y de bendición. Hoy despedimos en este mes de octubre, despedimos este mes donde nos trajo tantas bendiciones, nos trajo tantas cosas que debemos aprender y asociar en nuestra vida, pero también la queremos despedir hoy en oración. Por eso los invito en esta noche a las 6 de la tarde, la Eucaristía de reparación y de ahí en adelante la vigilia con la que vamos a iniciar con la Santa Eucaristía. Recuerda dejar tus intenciones, recuerda dejar todo aquello que necesitas que coloquemos en esta vigilia de reparación. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio Alimento para el Alma, un espacio creado y dedicado tanto para ti como para mí, para que vayamos creciendo en el conocimiento y en el amor de Dios, en esa dulzura que se nos presenta por medio de la palabra de Dios. Vamos a iniciar entonces este espacio de reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestra vida, nuestros corazones, de ese amor tan fuerte que tú tienes para con nosotros, tan grande, mi amado Jesús. Cada momento, Señor, que pasamos en nuestra existencia, descubrimos ese amor y esa presencia que nos regalas día a día. Hoy solamente queda agradecerte, Señor, por tantas cosas lindas que nos regalas por medio de ese Espíritu Santo. Que más que podamos tener ese poder y esa autoridad que nos das para vencer al maligno, para vencer a tantas cosas que nos va quebrantando en nuestra vida. Bendice nuestra alma, bendice nuestro ser y permítenos en cada momento, Señor, ser guiados por tu gracia y por tu misericordia para comprender tu palabra hoy y siempre. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículos 28b al 34. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor es Dios, es nuestro Dios, es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con toda tu alma y con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque por encima de esto no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón, es decir, que el Señor es único y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, se nos presenta una liturgia realmente hermosa en este día maravilloso. Y en esa liturgia podemos entonces contemplar una realidad de que es el amor. Ese amor que se va unido al amar al Padre, pero también a amar al prójimo. Pero hoy se nos va presentando entonces una situación muy compleja en el Evangelio, donde cada vez estamos viendo que le colocan más trampas y más artimañas a Jesús para hacerlo caer. Pero Él, con su sabiduría, con esa inteligencia del Espíritu Santo, que nos debe acompañar en cada momento de nuestra vida, en cada momento de nuestra existencia, va trabajando con astucia y responde con astucia. Y entonces un escriba, que son aquellos que son apegados a la ley y que todo lo se tiene que fundamentar en la ley y son los que crean la ley de los judíos, entonces le pregunta al Señor cuál es el primer mandamiento. Claro, ellos lo deben saber porque saben a profundidad y a plenitud lo que consiste en la norma. Entonces se nos presenta que el primer mandamiento es: escucha, Israel. El principal problema que tenemos nosotros en la actualidad es saber escuchar. Oímos, pero no escuchamos. ¿Cuántas veces vamos pasando nosotros o nos mandan a hacer un mandado y creímos que habíamos escuchado, pero no? Y cuando vamos a la mitad del camino se nos olvida el mandado. O lo hacemos mal porque a veces no escuchamos ni entendemos lo que nos quieren decir por el afán que llevamos. Y entonces hoy, tanto el libro de Deuteronomio, que es en la primera lectura,
como en este evangelio se nos va presentando entonces, escucha Israel. Es escuchar la voz de Dios, es escuchar lo que tiene para con nosotros, es escuchar cómo nos libera por medio de esos mandamientos, pero escuchar claramente y entender de que amar a Dios y amar al prójimo son las herramientas necesarias para entrar en ese misterio de salvación. Es escuchar a mi propia salvación, es escuchar todo lo que tiene para con cada uno de nosotros. Escucha, Israel, las palabras de Dios, de ese Dios que te libera, de ese Dios que te ha sacado de la esclavitud, de ese Dios que quiere tu bienestar, tu felicidad y que te ama con locura. Amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu ser, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es decir, amarlo con todo lo que tenemos, amarlo con lo que somos, así sea con nuestro pecado, pero amarlo desde lo más profundo de nuestro ser, llenarnos de esa presencia única y real de ese Jesús que en cada momento nos está inundando de su presencia, de su misericordia, de su perdón. Y cómo no experimentar el amor a Dios. Si es un Dios que todo lo provee para nosotros, es un Dios que está no distante sino cercano, es un Dios que se ha negado a sí mismo para estar con nosotros y para que tengamos también vida eterna. ¿Cómo no profundizar en ese amor que Él nos tiene para que nosotros también lo podamos amar? Que como Él nos ama locamente, nosotros lo podamos también amar locamente. Pero cuando nos habla de todas esas dimensiones con las que tenemos que amarlo, nos está hablando de que tenemos que amarlo con integridad. Tenemos que amarlo con coherencia y ese amor desde ese orar, pero también desde la acción. Y entonces se nos va presentando en otra oportunidad o en otro aspecto que nos dice que el segundo es algo similar, amar al prójimo como a sí mismo. Y entonces así es como nosotros verdaderamente encontramos libertad en los mandamientos. Cuando yo amo a mi prójimo, no me esfuerzo en verdaderamente cumplir los mandamientos porque por esencia, por naturaleza, los cumplo. Y entonces, amando a ese prójimo, complemento mi perfección en la salvación. El problema del ser humano, queridos hermanos y hermanas, es que empezamos a buscar ese amor de una manera errónea. Y se los explico en este momento. Muchos buscamos enamorarnos de Jesús, sin enamorarnos primero del prójimo. Y muchos buscamos enamorarnos del prójimo sin mucho antes enamorarnos a nosotros mismos. Y es acá donde tenemos que voltear el pastel para que verdaderamente tenga sentido esto. Primero me tengo que empezar a amar a mí mismo, porque si yo no tengo amor no puedo ofrecer amor y tampoco puedo buscar amor. Nadie da de lo que no tiene. Entonces debo empezar a construir ese amor en mi vida, debo construir esas enseñanzas de fraternidad en mi corazón, pero ante todo sentir ese deseo y ese temor a Dios desde lo más profundo de mi ser. Cuando ya tengo ese amor propio, debo buscar el amor a mis hermanos, porque Jesucristo lo dice muy claro en su palabra. Es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios y odia a su hermano, porque ¿cómo puede amar a aquel que no ve y odia al que sí ve? Entonces debemos amar a nuestro hermano, para que cuando ya me ame a mí y ame a mi hermano, pueda entonces amar a esa plenitud del amor que es Jesucristo. Así es como verdaderamente encontramos ese amor a Dios en plenitud y en verdad, y en ese espíritu que nos lleva a proclamar Abba Padre. Y en esa realidad, queridos hermanos y hermanas, hoy les puedo decir con seguridad que lo estamos buscando de la manera más errónea. Buscamos enamorarnos de Dios, luego del prójimo y por último de nosotros mismos, y así es imposible encontrar perfección. Así es imposible verdaderamente seducirnos en esa bondad y en esa misericordia que nos ofrece todos los días. Aquel escriba entonces ve y le reconoce a Jesús de que todo lo que ha expuesto totalmente es cierto y lo bendice de cierta manera, le da esa aprobación de que no está hablando mentiras. Y entonces Jesús lo va fomentando y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Es decir, ha entendido el verdadero sentir de lo que es la fe, ha entendido el sentir verdaderamente de cómo encontrar la salvación, de cómo vivir Jesús mente en nuestra vida y en nuestro corazón. Y los demás se quedan entonces sin hacerles preguntas, porque saben que Jesús contesta a profundidad. Hoy quiero decirles, ¿cómo estás viviendo el amor de Dios? Tanto de acá para allá como de allá para acá. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo estás experimentando? ¿Cómo lo estás nutriendo?
y así entonces verdaderamente vas a saber qué experiencia estás teniendo. Si estás entrando o estás lejos del reino de Dios o si estás cerca del reino de Dios. Que el Señor en cada momento nos va mostrando la importancia de amar, porque con ese amor entonces encontramos y damos sentido a nuestra existencia y damos sentido a toda nuestra creación. Que amando es como verdaderamente encontremos también nuestra vocación. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Recuerda todos los días de tu vida ser feliz, porque hoy Dios te ama para que tú alcances tu felicidad eterna. Recuerda, hoy a las 6 de la tarde nos vemos y mañana también a las 6 de la tarde nos vemos para hacerles homenaje a nuestros hermanos difuntos que se han adelantado al encuentro del Señor. Un abrazo gigante, feliz domingo. Traten de compartir al máximo con sus seres queridos. Hoy están, mañana quizás no. Un fuerte abrazo de nuevo, que el Señor me los bendiga hoy y siempre. Recuerden que si pueden hacer el aporte económico para subsanar los gastos que tenemos para estos grandes acontecimientos, nos servirían muchísimo. Ustedes saben que nuestra misión no tiene casi dinero, entonces nos subsanamos con lo que ustedes nos pueden colaborar. Dios me los bendiga siempre en esa generosidad de corazón.